Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Vamos a seguir con los estudios bíblicos de esta semana y en esta ocasión nos vamos a enfocar en el libro de Hechos o los Hechos de los Apóstoles y esto es una continuación de lo que es el Evangelio según San Lucas. Si se acuerdan, Lucas es el autor del Evangelio y él le dice que es el primer tratado a Teófilo, que es digamos una suerte de mentor, una persona importante, que lo ayudó y contribuyó seguramente para que él pudiera dedicarse a dejar registro literario en su Evangelio y también en el libro de los Hechos. En este caso, el libro de los Hechos es el segundo tomo o el segundo tratado también dirigido a Teófilo. Tiene algunas particularidades. La forma en la que escribe Lucas, ¿se acuerdan? Que era una prosa muy enriquecida, con muchos detalles. De hecho, Lucas es un excelente historiador, un narrador detallista, ubica los hechos y en lugares geográficos determinados, las personas, los lugares están conectados en su relato. Lucas, de profesión, era médico, pero además de eso vemos que tiene este rasgo, este aspecto que es de narrar y de dejar un registro histórico de lo que pasa entre la ascensión del Señor y al cielo y la vida de la iglesia durante 30 años. El libro de los Hechos se escribió alrededor del año 60 y 65 después de Cristo, así que lo que hace Lucas es relata la historia, hechos históricos de la iglesia, de su progreso y de su expansión durante las 3 primeras décadas posteriores a la ascensión del Señor a los cielos. En el versículo más conocido de Lucas al escribir en los Hechos es Hechos 1.8. Si se acuerdan, Hechos 1.8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo cobra fuerza porque es como que se conecta con Mateo 28:20, que es donde el Señor Jesús les dice: id por todo el mundo y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Tomando esta frase y tomando este contexto, es que Lucas, al darle la dedicatoria de Hechos a Teófilo, tiene por objetivo que sea todas las cosas que el Señor Jesús hizo y continuó haciendo, ¿sí? Así que tenemos para entender que con Hechos es como si fuera una continuación del Evangelio de Mateo. También es interesante saber que provee información valiosa, histórica, para la iglesia, y el que también establece el poder de expansión que tuvo el Evangelio. A manera de dato interesante, es que si bien Lucas relata las 3 primeras décadas del crecimiento, la expansión, la persecución de la iglesia y todo lo demás, en los primeros 20 años posteriores a la muerte y resurrección del Señor y su ascensión, los siguientes 20 años fueron cruciales porque se expandió el Evangelio a todo el mundo conocido, lo que era bajo el Imperio Romano y más allá de las fronteras del Imperio Romano, ¿sí? Entonces Lucas lo que está haciendo es dejando registro histórico de este crecimiento de la iglesia. Un tema que se repite a lo largo del libro de los Hechos es que el cristianismo no es una amenaza contra las autoridades instituidas. Todas las revueltas, los conflictos fueron generados por judíos o por grupos sediciosos, pero no por los cristianos. Sin embargo, en alguno que otro se los culpaba por el hecho de que hablaban de algo que iba
en contra de la religión oficial judía y también de un rey o de una soberanía que se entiende espiritual del Señor Jesús sobre el reino de los cielos. Esto le valió estar más de una vez involucrados en sucesos de persecución que sirvieron de alguna manera para que el Evangelio fuera extendido y fuera conocido en algún lugar más allá. Humanamente hablando, podemos decir que los dos protagonistas principales dentro del libro de los Hechos son Pedro y Pablo. Pedro, Simón Pedro el apóstol, y Pablo, apóstol tardíamente, llamado directamente por el Señor Jesús para tener un ministerio entre los no judíos, o sea, los gentiles. El autor, no hace falta que lo digamos, ya sabemos que es Lucas, la fecha también la dijimos, entre el año 60 y 65, que también concuerda con el Evangelio que escribe Lucas, que es el primer tratado. Y cubre, a manera de puente, el periodo inmediato a la ascensión del Señor hasta que Pablo llega a Roma después de haber predicado y enseñado en muchos lugares y haber levantado o instituido muchas congregaciones. ¿Sí? Se toma ese trabajo Lucas y lo deja registrado en el libro de los Hechos. El propósito que tiene, como dije en algún momento, es la narrativa histórica. ¿Sí? Más allá de que nosotros lo tengamos dentro del canon de la Escritura, es diferente a las cartas paulinas, por ejemplo, porque las cartas paulinas son teología, son doctrina que habla para el creyente. Hechos es un libro netamente histórico. Puede que haya alguna situación que a veces hemos escuchado y se ha llevado al plano de doctrina, pero básicamente y simplemente hay que reconocerlo, lo que Lucas dejó plasmado en el libro de los Hechos es netamente el registro histórico del nacimiento, el crecimiento, la expansión y la persecución y la consolidación de la Iglesia de Jesucristo más allá de Jerusalén. Es interesante saber también que el centro espiritual o el centro de mando, podríamos decir, donde se congregaban los líderes de la iglesia en ese entonces, no era Jerusalén, sino era Antioquía. Antioquía es una ciudad de Siria, que actualmente se llama Antioquía, no ha cambiado, y ahí es donde se consolidó la iglesia cristiana, y ahí es donde partieron en viaje misionero Pablo, Bernabé, Silas, Juan Marcos, ¿se acuerdan que ya lo vimos? Y en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Cristo. Anteriormente se llamaba el camino o los del camino con mayúscula, hasta que llegado el momento en un concilio se los conoce como cristianos por primera vez en la historia. ¿Sí? ¿Vamos bien en el tiempo? Acá tengo un asistente atrás, me está diciendo que sí. Pero bueno, vamos a cortar acá y luego sí vamos a entrar en algunos detalles interesantes y llamativos que tiene el libro de los Hechos. ¿Sí? Seguimos luego.